Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta comparación de perfumes. Principalmente, y aunque son de líneas totalmente distintas, me parece una comparación interesante, ya que estamos viendo cómo Lancôme se lanza a lo que es presentarnos en líneas de perfumes femeninos, perfumes amaderados, perfumes que juegan con esa sintonía tan especial, aromas tan particulares que marcan la personalidad de los perfumes. Y en este año 2025 nos presenta dos perfumes, uno y uno, con esas notas de madera, perfumes amaderados, que van a marcar el gusto de cada uno. A mí uno me gusta más que otro, pero efectivamente, aparte de los gustos personales, vamos a ver cómo los trata, cómo son. Los dos son elegantes. Y bueno, pues para comentarlo y por supuesto, si lo has probado, ya nos lo cuentas. Evidentemente, seguro que sabes que estamos hablando del perfume La Nuit Trésor, la nueva versión Vanille Noir. Y luego Idol Power, de evidentemente la colección Idol. Aquí los tenemos. Dos perfumes totalmente diferentes, excepto por esa forma de la madera. Y vamos a conocerlos, ¿vale? Primero, lo podemos hablar, pero esto no puede servir como decisión para hacer una compra a ciegas. Permíteme que te diga, son los dos perfumes muy personales, con mucha identidad propia y que independientemente de lo que yo diga o cualquiera comente, debes probarlo antes de comprarlo, por si acaso, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poquito sobre ellos. Primero, tenemos el perfume Idol, presentado 2024, puesto a la venta 2025, con notas de manzana, rosa de mayo y sándalo, aunque sigo diciendo que debe de tener alguna nota de madera o amaderada más y más potente que solamente el sándalo. Después tenemos este bonito perfume de la Nuit Trésor Vanille Noir. La forma, ya veis que cada uno su botella es la de toda la vida, con distintos colores. Perfume del año 2025 y que nos dicen que tiene madera, rosa de damasco, perdón, madera de oud, rosa de damasco, absolut de vainilla y miel. Otro apunte. Aquí nos dicen que tiene rosa de mayo, pero a mí con su conjunto de madera también me da la sensación de que tiene rosa damascena, ¿de acuerdo? Ahí, por pequeños apuntes. Duración e intensidad. Gracias a esa presencia de las maderas que tienen, yo creo que los dos son perfumes de larga duración, sus 7-8 horas, mejor todavía en ropa. Creo que son perfumes de larga duración. Así que en duración van a la par precisamente por esa fijación que les crean las maderas. Ahora bien, sí que es verdad que creo que tiene más intensidad sostenida Idol que la Nuit Trésor. Es decir, los dos tienen una salida alta e intensa, además presencialmente tienen mucha presencia, pero lo que es ese conjunto de rosa madera en una intensidad ligeramente más alta, se la lleva el Idol, porque la Nuit Trésor, cuando cae la presencia de la rosa en su perfume y entra en la tonalidad gourmand, baja un poco la sensación olfativa, se relaja un poquito más. Sigue siendo presente, sigue siendo un aroma importante, pero diría que en intensidad sostenida gana Idol a la Nuit Trésor. Será cuestión de dejarlo un poquito tiempo macerar porque es importante. Bien, personalidad y gustos. Hablemos un poquito de cada uno. Para empezar, me lo permitís, yo creo que ambos tienen ese tipo de aroma unisex. Porque siendo sinceros, si los aromas de estos dos perfumes te lo presenta Lancôme, Guerlain, Givenchy en sus líneas privadas, dirían que es un perfume unisex, sobre todo por la presencia de la madera. Y se te lo presenta Mancera, Montal, hasta los chicos lo defenderían. Luego
evidentemente la percha lo hace todo. Vamos con la personalidad de cada uno, porque eso va a hacer que cada uno de ellos, aunque es rosa y madera, digamos, es más para mí o no. Empezando por el perfume Idol Power. Es un perfume que evidentemente, ¿qué nos decían? Rosa, manzana, sándalo. Veo por opiniones que el momento más difícil para algunas personas es incluso la salida, porque es verdad que la nota de la manzana sale distorsionada. Evidentemente no es lo mismo una manzana fresca, recibida por nuestra nariz, por nuestro olfato, en combinación con notas más frescas, frutales o florales, que claro, que con una rosa potente, una rosa amaderada. Y quizá esa madera que tiene en el fondo, que no tiene nada que ver con el sándalo, le dé como una sensación de una manzana un poquito madura de más, ¿vale? Por comentarios que he oído, que he leído, ¿vale? Esa primera impresión puede ser un poquito complicada, pero eso es la salida, prácticamente se esfuma rápido. Y con lo que principalmente te vas a quedar y que tienes que tener en cuenta es que prácticamente te encuentras con un dúo de rosa, olvídate de la rosa de mayo, que huele más a rosa de damasco, junto con una madera muy fuerte, que desde luego no es sándalo, es un perfume rosa amaderada, que evidentemente nos da una sensación de rosa también madura, fuerte. Seguro que si has andurreado por este mundo del perfume, has olido más de un perfume que se combine con rosa y madera. Pues eso es lo que te vas a encontrar aquí, que no es una combinación muy complicada, pero efectivamente ya tiene una diferencia olfativa con otras muchas versiones, Esta madera es más fuerte. Sí, este tiene elegancia, tiene nocturnidad, ambos son perfumes de otoño-invierno más que otra cosa, y ya vemos que lo que te tiene que gustar es rosa y madera. Puede tener 400 notas más que no nos han dicho. ¿Importan? Prácticamente no, porque lo más importante es esta presencia aquí. Cuando nos vamos a la Nuit Trésor, la Nuit Trésor Vanille Noir, sí, tiene y además declarada esa madera de oud, que ya sabemos que es potente, dura, oscura, particular y encima combinado con la rosa. Que encima, yo os lo digo, la salida es lo que peor llevo. Lo que peor llevo, porque encima sale con una potencia, ¡uf! Es que los primeros minutos, para mí, es casi para contener el olfato, porque esa rosa madera que encontrábamos en Idol, aquí se potencia. La salida, la bienvenida de este perfume es ni más ni menos que una bofetada de rosa damascena con madera de oud. Potente, intenso, salida alta, que durante todos esos minutos da mucha potencia. Bueno, pues en mí, lo digo porque quizá y en otros de vosotros la rosa puede pegarse un poquito mejor. En mí o en mi percepción, la rosa en los 15-20 minutos de salida, de inicio, ligero corazón, se esfuma, se va yendo. Y al final, esa rosa madera nos deja una capa de madera en lo que la miel y la vaina de vainilla se impregnan. Y toda esa madera, sí, te tiene que gustar un perfume amaderado, madera de oud, que vuelvo a decir, será sintético, porque si fuera madera de oud tal cual este perfume, si ya es caro, subiría bastante el precio. Aún así, llega ese momento en el que ese aroma amaderado es una madera gourmand, es una madera, una tabla que han usado de plato para preparar ahí tu postre cremoso, tu vainilla cremosa, amielada, cremosa, y es lo que te encuentras. Tampoco es un perfume complicado, diríamos que son notas interesantes, una buena conjunción, si tiene más no hace falta que nos lo digan, y también
tiene esa parte elegante. Yo también lo veo un perfume interesante, lo veo elegante. Pero, por ejemplo, lejos de la familia que nos digan, este sería un amaderado con toque floral al inicio, pero luego es un amaderado gourmand. Y este es un amaderado floral, madera floral. Entonces, yo creo que dentro de la sencillez y una sencilla explicación, podemos entender cuál de los dos te puede gustar y cuál te puede gustar menos. Los dos son elegantes, los dos son de otoño-invierno, los dos vienen a despejar o a desterrar un poquito lo de que las maderas son solo para los chicos, porque desde luego, y estoy segura de que con estos perfumes muchas mujeres se sentirán identificadas y los disfrutarán no mucho, muchísimo. Para mí, solo opinión personal, experiencia personal, y estoy segura de que muchas de vosotras que me conocéis de mucho tiempo, sin decirlo, sabéis perfectamente cuál me gusta más. Este es el que me gusta menos, y lo sabéis. A mí la rosa se me sube a la cabeza, pero lejos de que sea un perfume que yo me cuesta utilizar, porque encima rosa, madera, incluso en el La Nuit Trésor, me costó al principio, digo, este perfume no me lo echo más, porque cambia. Pero este perfume, yo lo huelo, sé que no lo puedo utilizar, no lo voy a poder utilizar. A mí, para utilizarlo, lo tengo que salir a la calle, pero sí que noto, primero, me gusta el riesgo que nos traen hacia la línea comercial, ¿de acuerdo? Sé que esto existía y existe. No es un riesgo porque eso es una combinación que ya existía, pero nos la están vendiendo en una línea comercial. Nos estás dando otra opción que no sean siempre los chupifrutas, las frutitas y flores fáciles, las combinaciones de siempre, ¿vale? Nos lo pones en lo comercial. Y estoy segura de que habrá mujeres que puedan y capten perfectamente la sensación elegante que va a dar este perfume, pero no es para mí. Y el que no sea para mí o el que a mí no me guste, no significa que no sea bueno y que no guste a los demás. Es así como lo tenemos que entender. Evidentemente, darle tiempo a un perfume, por eso os digo que no os lancéis a comprarlo a ciegas, no os lancéis y los compréis solamente por la salida, porque todo evoluciona. Como os digo, la salida no puedo con ella. Esa es la verdad. Tengo que decir, venga, me abstraigo, hago cualquier otra cosa mientras se me pasa el aroma de salida, hasta que llega el corazón, fondo del perfume, donde encuentro esa parte amaderada gourmand que me hace sentir wow, incluso aunque tenga una pizquita aún de rosa, lo disfruto. Este es para mí, este es el que a mí más me ha gustado y me puso un chitón en la boca, ya que en las primeras impresiones yo ya pensaba, madre mía, directo al Wallapop. Y al final fue un perfume que digo, esto es un perfume elegante, chulo, sencillo, una fórmula que no es complicada, pero que efectivamente también viene a darnos este tipo de sintonías de notas un poquito más allá. Efectivamente, lo bonito y lo bello del mundo de la perfumería es que, aunque compartan no una nota porque son maderas distintas y serán maderas distintas, pero aún así comparten ese espíritu amaderado y entre ellos nos gustarán o no nos gustarán. Efectivamente, habrá personas, y así de sinceramente os lo digo, si no os gustan las maderas, si os gustan los perfumes muy florales, si os gustan los muy frutales, si este tipo de aromas o incluso lo gourmand, pero sin maderas, quizá estos dos perfumes no sean para vosotros. ¿Pasa algo? No, absolutamente nada. Dentro de todo están los gustos. Por ello os digo que siempre, siempre probadlos antes de comprarlos. Y por supuesto, si estos dos perfumes ya los conoces, ya los has probado, sabes cómo son, pues ¿qué tienes que hacer? Opinar. Cuéntame cuál te gusta más, cómo lo has sentido, cuál te gusta menos, todo lo que tú quieras contarnos, porque ya lo sabes, tu opinión también es muy importante para todos nosotros. Un besito enorme, hasta pronto.